Bendiciones, mis amigos, una vez más estamos aquí con nuestro título, como podrán ver, verdades bíblicas salvíficas y no salvíficas. Hemos estado presentando estos mensajes de la verdad del cuarto ángel bajo diferentes títulos, términos y contextos, para que si no se entiende de una manera, lo puedan entender de otro, y tienen la plena libertad de hacer como los verianos, investigar y darse cuenta que son así. Como ese mensaje será visto por personas inteligentes, pero también por personas ignorantes, personas que no conocen, que son niños, bebés, nosotros vamos a explicar la definición de verdades bíblicas salvíficas y no salvíficas. Las verdades bíblicas salvíficas son verdades bíblicas de salvación. Y verdades bíblicas no salvíficas son que ya no hay salvación o redención. Y la razón por la cual esta verdad bíblica la vamos a presentar no son salvíficas o no son de redención, es porque ya no hay más sangre disponible, ya no hay más sacrificio por los pecados, que son precisamente para los que ya son justificados y van como el cerdo que vuelven a su propio lodo, o como el perro que vuelve a su propio vómito. Así que para ese tipo de personas, lamentablemente la Biblia presenta que ya no hay más sangre disponible. Eso es la Biblia que lo presenta. Así que por lo tanto, ya conociendo la definición de lo que son verdades bíblicas salvíficas y no salvíficas, la vamos a presentar, la cual hemos presentado en otro contexto, como verdades bíblicas versus verdades bíblicas. También hemos presentado verdades bíblicas no creídas y diferentes formas. En este caso vamos a comenzar de una vez. Verdades bíblicas salvíficas. 1 Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso es una verdad salvífica, que es para el pecador que no ha sido justificado, para el que está perdido. Verdades bíblicas no salvíficas, que es precisamente para aquel que confesó su pecado y que fue limpio de todo pecado, pero vuelve hacia atrás. Está Hebreos 10:26 hasta el 31, donde dice que el que peca deliberadamente, después de recibir el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento experimental, claramente está, ya no hay más sacrificio por su pecado. Esa es verdad bíblica no salvífica. Y como ya le dijimos anteriormente, 1 Juan 1:9, verdades bíblicas salvíficas. Verdades bíblicas salvíficas, Juan 6:37. Donde dice que el que a mí viene no le echo fuera. Todo pecador que venga a él, atraído por el Espíritu, con el corazón contrito y humillado, él lo recibirá. Pero una vez que lo ha recibido, que no le echó fuera, y lo justificó, le aplicó su sangre, hizo un pacto de sangre, y volvió hacia atrás, dice la palabra de Dios en Hebreos 6:4 al 6, verdades bíblicas no salvíficas. Vamos a leer ahora. Verdades bíblicas no salvíficas. Porque los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial y recayeron o cayeron, que es lo mismo, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Esa es verdad bíblica no salvífica, que es precisamente para que se le aplica al de Juan 6:37, que vino a Dios, fue recibido, se le dio la bienvenida, pero volvió hacia atrás, como el perro que volvió a su propio vómito, o como la puerca lavada que vuelve hacia el lodo. Y recuerde, también el deseado de toda la gente, confirmando, dice allí que, citando el caso de Judas, el deseado de toda la gente, página 260, dice que Judas no fue echado fuera, pero tampoco se le dio la bienvenida, para que estén claros, porque hay personas que están equivocados. Ellos creen que porque la Biblia dice que el que a mí viene no le echo fuera, eso se le aplica a todo el mundo. Eso solamente es para el pecador que no ha sido justificado, que venga hacia él. Por eso tiene su contexto. Es lamentable que la verdad bíblica salvífica no le buscan contexto y nunca le necesitan los contextos de esa verdad bíblica. A las únicas verdades bíblicas que le quieren buscar un contexto para finalmente terminar diciendo que no es así, son a la verdad bíblica no salvífica. Verdad bíblica salvífica. Salmo 51:17, donde allí presenta que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es una verdad salvífica, porque
todo pecador que venga con el corazón contrito y humillado ante él, recuerde, estamos hablando del pecador, es el que no ha sido justificado, no estamos hablando del justo que vuelve hacia atrás, porque el pecador es aquel que no ha sido justificado, y cuando un pecador es justificado, la Biblia declara santo y justo. Por eso la Biblia, como ya hemos citado, en el libro de Ezequiel habla, dile al justo, dile al justo, dile al justo. ¿Y quién es el justo si no es justo ni uno? O el pecador que ya ha sido justificado. Dile que no peque porque si peca morirá. Esas son verdades bíblicas no salvíficas también, que las tenemos aquí en la lista para presentarla más hacia adelante. Aquí que vemos que entonces Salmo 51:17 es una verdad salvífica. Ahora, verdad bíblica no salvífica. Número 14:18, donde Jehová dice, no tendré por inocente al culpable. Es una verdad no salvífica, porque no tiene redención. Al que el Señor lo encuentra como una persona que pecó deliberadamente, que ya él sabe que conocía lo que le hizo fue premeditadamente, él dice, yo no lo tendré por inocente, porque él sabe que su hijo no está para interceder por lo que pecan deliberadamente, él lo sabe. Proverbio 24:16, un texto bíblico que he dicho que no he visto la primera persona citarlo en su contexto correcto, donde dice 7 veces cae el justo y 7 veces se volverá a levantar. Ese texto bíblico está en el contexto de la caída del justo en manos de los impíos. Es una verdad salvífica, porque el Señor le dice, yo te mantendré salvo, te voy a poder mantener en alto. Ese texto bíblico no está en el contexto de la caída del justo en el pecado. Siempre que se cita este texto bíblico, lo hacen para contradecir la verdad bíblica no salvífica, donde dice, no, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se volverá a levantar. Sí, eso es lo que dice, pero está en el contexto del pecador, del justo que cae en manos de los impíos, como el caso de Cristo cuando cayó ante los sacerdotes, en el caso de Pablo y Sila y los reformadores de la Edad Media que cayeron en manos de los impíos. Como el caso de Job, en ese caso está para los que caen en manos de los impíos. No está hablando de lo que cae en el pecado. ¿Usted quiere ver qué dice la Biblia sobre lo que cae en el pecado? Entonces usted se va a Ezequiel 3, 20 y 21, que son verdades bíblicas no salvíficas. Ezequiel 18, 24 y 26, Ezequiel 33, 12. Esos textos sí están claramente hablando de la condición del justo en relación con el pecado. ¿Qué pasa si vuelve hacia atrás o cae en el pecado deliberadamente? Eso está ahí clarito. Pero ese texto de Proverbios 24 y 16 está claro que está hablando de lo que cae en manos de los impíos, no en el pecado. Así que la tenemos entre las verdades salvíficas, porque es para el justo que cae en manos de los impíos, no de los justos que caen en el pecado. Así que verdades bíblicas no salvíficas, ya lo citamos, que son Ezequiel 3, 20 y 21, donde dice, dile al justo que no peque porque si peca morirá. Mientras que el verso anterior, que está anterior a esto, a Ezequiel 20 y 21, dice, dile al inicuo que no peque porque dile al inicuo que se arrepienta porque si no morirá. Ahora, si él se arrepiente, entonces el Señor le concede el perdón. Pero al inicuo, al pecador, al que no ha sido justificado. Y cuando ya es justificado, es inicuo y pecador, entonces le aplica el mensaje del justo porque ya ha sido justificado. Le dice, dile al justo que no peque porque si peca morirá. Dile al justo que no peque porque si no yo pondré tropiezo delante de él. El mensaje de Hebreos 10:26 y Hebreos 6:4-6 es el mismo de Ezequiel 3, 20 y 21, 18, 24, 26, 33, 2 y 13. Verdades bíblicas salvíficas. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 19 y 20. Esa es una verdad salvífica porque no importa cuánto haya abundado el pecado sobre el pecador, no importa cuán bajo haya caído, hay una gracia disponible para él. Por eso dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es para el pecador que no ha sido justificado. Que desgraciadamente, los que ya han sido justificados, que están en la iglesia, ahora ellos abundan en el pecado para que la gracia sobreabunde sobre ellos. Señor, esto es terrible lo que pasa en las iglesias. Y todo esto es culpa y responsabilidad de los pastores, porque no han aprendido a hacerle la diferencia entre la verdad salvífica y la verdad no salvífica. Ellos son los responsables porque por estar de corrupto, haciendo banco propio, por estar frisando dinero en banco, porque no sabe vivir por la fe. Vivir por la fe es aprender a vivir el día a día. El dinero de diezmos y ofrendas es para invertirlo en la obra, no para estar haciendo tesoro. Bueno, hay una serie de cosas que decir contra la barbarie y la basada que están haciendo los ministros. Pero el punto está que hoy en día la gente se aferra a este texto bíblico, lo ya justificado, y dice, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que yo puedo abundar sobre el pecado para que sobreabunde la gracia. Con el diablo y sus ángeles te van a quedar si tú sigues aferrándote a eso. Porque esa promesa no es para ti después que fuiste justificado. Esta promesa ni para mí después de ser justificado.
Esta promesa es para el pecador que no ha sido justificado, que no importa cuán bajo haya caído, hay una gracia disponible para él. Y no se olviden que el caso del joven del hijo pródigo representa a aquellos que nacen en un entorno religioso, que nacen en la iglesia y no han experimentado el mundo. Como no han experimentado el mundo, el Señor, si se van, el Señor les concede una oportunidad y entran. Pero hay de ellos si en esa oportunidad vuelven hacia atrás. El hijo pródigo más tuvo una vez en la inmundicia. El hijo pródigo solamente una vez abundó en el pecado y en él sobreabundó la gracia. Porque ningún hombre nace salvo. El simple hecho que una gente nazca en un entorno religioso o que nazca en una iglesia no indica que nació salvo. El hombre es salvo en un momento determinado cuando conoce la verdad y hace un pacto de sangre con Dios. Tiene que estar claro eso aquí entre nosotros. Así que ya sabe, verdades bíblicas salvíficas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que es para el pecador que no ha sido justificado. Verdades bíblicas no salvíficas. Segunda de Pedro 2, 20 y 21. Porque el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de la justicia y volvió hacia atrás, mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué dice que mejor te hubiera sido no haber nacido? Precisamente por la verdad bíblica ya mencionada y la que vamos a continuar mencionando más hacia adelante. Pero de manera simple decimos, porque ya no hay más sangre disponible. ¿Y por qué? Porque esto es una verdad no salvífica, porque ya no hay más redención para el que fue redimido, y una vez redimido no permaneció en la fe, sino que entonces volvió como el perro a su propio vómito, o como la puerca lavada al lodo o al cieno, como dice algunas versiones. Verdad bíblica salvífica, Miqueas 7:19. Porque el Señor tomará nuestro pecado y lo echará en el fondo de la mar y no se acordará más de ello. Esa es la promesa para el pecador que no ha sido justificado. Dios le promete tomarlo, recibirlo, no echarte fuera. Tomar los pecados y echarlo en el fondo de la mar y no acordarse más de ellos. Pero ay de ti si regresaste. Porque si regresaste, el Señor te va a decir, lamentablemente, yo no me acuerdo de tu pecado pasado, pero por este ya no tiene más sangre, ya no hay más sacrificio por tu pecado. Por eso dice Gálatas 2, 17 y 18, verdades bíblicas no salvíficas, dice allí. Porque si después de haber sido justificado fuiste hallado pecador, ¿es Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Gálatas 2, 17 y Hebreos 2, 9, 7 dice que en el santuario se hace expiación por los pecados de ignorancia. Apréndanse eso, señores. Hay verdades bíblicas salvíficas y no salvíficas. Las verdades no salvíficas son las verdades que les dicen no cristocéntrica y que no es permitida enseñada en los púlpitos. Gracias le doy a Dios por este escenario tan hermoso que tengo aquí, este púlpito. Y el escenario lo tengo a ustedes y al mundo. Gloria a Dios. Eso indica que el diablo no podrá impedir que la verdad llegue a los hombres, aunque utilice a los ministros de Dios que ahora están ministrando para el diablo. A este evangelio no lo va a impedir el diablo, aunque los ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios, que están dentro de la iglesia, ministrando juntamente con los ministros de Dios que están ministrando para el diablo, quieren impedir que este mensaje llegue. Gracias le doy a mi Dios por este maravilloso púlpito y por ese escenario maravilloso que son ustedes y el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Esta obra no es mía, esto es de Él. Yo le doy gracias a Dios por la paz y la tranquilidad que me ha dado. Le doy gracias porque Él se me identificó a mi persona como el Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presente. Pero es para que yo no tenga preocupación, esté concentrado en la misión y proclamando esa verdad tan delicada, que lamentablemente dice que ni uno de cada 20 está preparado y estarán sin Dios ni esperanza, según Servicio Cristiano, página 52. Pero el hecho que diga que ni uno de cada 20 está preparado no indica que no hay salvo. Dios tiene un remanente. Lo que sucede es que su remanente, que va a vivir sin intercesor, los sellados, no harán uno de cada 20. Eso tiene que estar claro entre ustedes. También verdades bíblicas salvíficas. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Eso es verdades bíblicas salvíficas. Eso es para el pecador que no ha sido justificado. Verdades bíblicas no salvíficas. Bueno, allí tenemos lo que dice Mateo 12, donde dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, sus pecados no le serán perdonados, porque el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que el pecado que presenta Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Porque he dicho en otro video, lo voy a repetir aquí, que el autor de Mateo 12, como también
o sea, donde Jesús dijo que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el autor de Hebreo, ambos están hablando de lo mismo, pero en términos diferentes. Pero ambos sacaron el mensaje del mismo lugar. Número 1530 utiliza el término blasfemia y pecado intencionado. Y por eso se presenta que el pecado, la blasfemia del pecado intencional no es perdonado, hablando después de la justificación. Porque una gente puede presentarse la verdad del evangelio, puede rechazarlo, puede pecar, ya conociendo eso puede seguir en su pecado. Pero mientras no haya hecho un pacto con Dios, hay una gracia disponible y un perdón para él. Ahora, a la hora que recibió el perdón, como en el caso de Manasés, que mira todo lo que Manasés hizo, y el Señor le ofreció el perdón y él no lo quiso aceptar. Y cuando se vio allí preso, entonces solicitó el perdón de Dios y Dios se lo dio. Pero no se atrevió a volverse atrás. ¿Por qué? Porque ya no iba a haber más perdón, porque no existe el reperdón. Manasés se mantuvo fiel y dio fruto de arrepentimiento. El hijo pródigo no volvió hacia atrás, recibió un perdón. En la Biblia no existe el reperdón. Por eso estamos presentando estos mensajes, verdades bíblicas salvíficas y no salvíficas. Las verdades salvíficas son los mensajes cristocéntricos y los mensajes no salvíficos son los mensajes no cristocéntricos, que son para amonestar al justo, para que no peque, para que no vuelva hacia atrás, y la consecuencia si se vuelve hacia atrás. Verdades bíblicas salvíficas. Bueno, tiene Ezequiel 18, 21 y 23, que es el que dice: dile al inicuo, al pecador, que vuelva hacia mí, porque si no en su pecado morirá. Si vuelve hacia mí, entonces yo lo perdonaré. Entonces eso es un mensaje salvífico. El mensaje de Ezequiel 18, 21 al 23 es un mensaje salvífico. Pero los mensajes 20 y 21 no son salvíficos, porque si lo hace, dice que morirá en su pecado. También tenemos Isaías 1, 18 y 19, verdades bíblicas salvíficas. Porque si tus pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecida, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa verdad es salvífica, porque es para el pecador que no ha sido justificado. Una vez que ya eres justificado, que tus pecados fueron como la grana y vinieron a ser blanca como el carmesí, blanco como la nieve. Una vez que se cumple esa promesa en ti, entonces está Marcos 3:29, que repite lo mismo que Mateo 12, que dice allí que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo mismo que el pecado deliberado. Pero a este mensaje de Isaías 1:18 podemos añadirle, para tener un texto diferente, una verdad bíblica no salvífica, como es el libro de Nahum, capítulo 1:12, donde dice: aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo. Eso indica que el arrepentimiento significa sentir dolor por el pecado, y que el que siente dolor por el pecado se aflige. Pero la Biblia dice en Filipenses 2:13 que Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Este mensaje de Nahum 1:12 es un mensaje que va dirigido a los ninivitas, porque Dios le envió un mensaje a través de Jonás, que fue un mensaje de condenación con esperanza, porque no habían sido justificados. Cuando envió el mensaje de condenación con esperanza, se arrepintieron, el Señor los justificó, los perdonó. Pero luego los ninivitas volvieron como el perro a su propio vómito, o como la puerca lavada a su lodo. Y cuando hicieron eso, entonces Jehová le envió el mensaje de Nahum, que es un mensaje irrevocable. El mensaje de Jonás, en el libro de Jonás, es un mensaje salvífico, y el libro de Nahum es un mensaje no salvífico, porque es de condenación irrevocable. El de Jonás era de condenación, pero con esperanza. Apréndase eso, porque la verdad es salvífica, son mensajes de salvación, pero con esperanza, y los mensajes no salvíficos, porque ya no hay redención, ya no hay esperanza, porque ya no hay más sangre disponible. Por eso, a este texto bíblico le podíamos sumar, aparte de Nahum 1:12, que dice: aunque te he afligido, no te afligiré de nuevo, porque indica no volver a sentir dolor por el pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, según Romanos 3:11, que no hay quien busque a Dios. Y si hay una razón por la cual le estamos buscando, porque Él puso en nosotros sentirle buscarle. Y si usted no tiene deseo de buscar a Dios, si usted no está, clámele a Él si usted no ha sido justificado. Y si usted fue justificado, no hay nada que buscar. Si fue justificado y volvió hacia atrás. Mateo 18:22. Este es un mensaje también que es como Proverbio 24:16. No he visto a la primera persona citarlo en su contexto correcto, porque la gente cita ese texto ahora en conflicto con el mensaje del cuarto ángel,
donde dicen, bueno, pero el Señor perdona hasta 70 veces 7, mentira del diablo, la Biblia no enseña eso en ninguna parte, eso es un invento suyo, o de los que digan eso. Sí, el Señor le dijo a Pedro que él debería estar dispuesto a perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. Y para los que razonan equivocadamente, que dicen, y nosotros somos más misericordiosos que Dios, tampoco. En el caso de Dios, Él está dispuesto a tolerar tu pecado y nuestro pecado hasta 70 veces 7 antes de la justificación. En el caso mío ya no. Ya Él me va a tolerar hasta 70 veces 7. Me toleraba hasta 70 veces 7 antes de la justificación. Después justificado ya no. Así que por lo tanto, al que no ha sido justificado, el que recibió el bautismo del agua y no recibió el bautismo del Espíritu, que ha seguido condenado porque está en pecado de muerte. Recuerden, existen solamente 3 tipos de pecado. Aunque los teólogos hablan de 18, 19 y algunos se meten en 20 y pico, pero solamente hay 3, porque todos esos otros pecados caen en una de esas 3 categorías. Está el pecado de muerte, que es el que comete el individuo por naturaleza antes de la conversión. No importa si recibió el bautismo del agua o no, porque hay quienes reciben el bautismo del agua, pero no recibe el bautismo del Espíritu, peca por naturaleza, porque no ha sido participante de la naturaleza divina. Entonces está el pecado de muerte. Está el pecado no de muerte, que el pecado no de muerte es el que no te condena a la muerte segunda, que es el pecado que se comete por ignorancia, por error, equivocación. Se llama no de muerte, porque si tú eres de los justificados, y una vez justificado cometiste un pecado por ignorancia, eso no indica que tú quedas condenado por la eternidad. Los que quedan condenados por la eternidad son los que son justificados y pecan deliberadamente, quedan condenados por la eternidad porque ya no hay más sacrificio por su pecado. Así está el pecado de muerte, que es el del hombre antes de su conversión. Pecado no de muerte, que es el pecado que se comete por ignorancia, por error, equivocación después de la conversión. Y el pecado deliberado, que es el que se comete después de la justificación y que es de condenación eterna porque ya no hay más sangre disponible. Así que no se te olvide esos 3 tipos de pecado. Pecado de muerte, el que comete el hombre antes de su conversión. Pecado no de muerte, que es el pecado por ignorancia, error, equivocación, el que se le aplica al diablo, por el cual el diablo tiene que pagar cuando los hombres de Dios son justificados, como el caso de Moisés, por ejemplo, que cometió un error, María, y esa gente, esos pecados se adjudica al diablo, pero no pueden volverlo a repetir. Ustedes ven que ni Moisés, ni Aarón, ni ninguno de esos hombres que fueron justificados volvieron a caer lo mismo, porque ellos conocen quién es Dios, no hay perdón. Seguimos haciendo el desafío, y muy pronto, en cualquier momento, voy a invitar personas que aporten para que nosotros le paguemos aquello. Un aporte que no van a tener que aportar nada. ¿Cómo así? Sí, personas, vamos en cualquier momento a decirle, vamos a ver quiénes están dispuestos a aportarle, por ejemplo, 1,000 pesos, 5,000, 10,000, para aquel que encuentre donde aparece en la Biblia el reperdón, que no lo van a encontrar en ninguna parte, y usted tampoco va a perder nada, ni va a dar nada, porque usted va a dar dinero. Es más, en cualquier momento yo mismo voy a hacer la propuesta, yo porque no tengo recursos económicos. Si tuviera recursos económicos, y en cualquier momento que me entre una bendicioncita, vamos a hacer un desafío. Como hay tanta necesidad dentro del pueblo y tanta gente, y lamentablemente el Ministerio Pastoral haciendo millonaria y haciendo riqueza ahí, vamos a atreverse ahora a coger ese dinero y repartirlo ahí en la iglesia. Pues vamos, para que busquen a ver dónde aparece el reperdón. Vamos a ver dónde aparece una persona que fue justificada 2 veces. No lo van a encontrar. Cuando haga esa propuesta, yo no voy a perder nada, porque es imposible encontrar en las Escrituras el reperdón, o que una persona o colectivamente haya cometido 2 veces el mismo pecado y haya sido justificado por el mismo pecado. No aparece en la Biblia. Vamos a hacer ese desafío. Y si ustedes tienen y quieren hacer la propuesta, hágalo, que usted no va a perder nada, porque no va a encontrar. No es posible. Nada más queriendo contradecir la Biblia, tomando los textos bíblicos para el pecado que no ha sido justificado y rechazando la verdad bíblica para el ya justificado. Eso así no vale, porque la Biblia dice que el que pecó deliberadamente no más sacrificio por su pecado, dice que es imposible ser renovado. Y en la Biblia no lo va a encontrar, no aparece. En el lenguaje corporal, la Biblia dice a la ley y al testimonio, que no habla de conforme a eso, no la me decirlo. La ley es la declaración bíblica, y el testimonio, donde aparece el personaje que fue justificado, y una vez justificado, volvió hacia atrás y volvió a ser vindicado nuevamente. No aparece, no hay un solo caso, no aparece en toda la Biblia. Así que entre la verdad bíblica salvífica y no salvífica, última, ya tenemos entonces lo que se llama Mateo 18:22, donde dice que el Señor perdona hasta 70 veces 7, según lo que dicen por ahí, que la Biblia no dice eso, sino que el Señor le dijo a Pedro que había estado dispuesto a perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. Así que, por lo tanto, es una verdad salvífica en el contexto
que Dios está dispuesto a tolerar nuestro pecado hasta 70 veces 7 antes del perdón, antes de la justificación, pero no después de la justificación. Verdad bíblica no salvífica, Éxodo 32:33. El que peque contra mí, dice Jehová, yo lo borro de mi libro. Verdad bíblica no salvífica. ¿Por qué no salvífica? Porque ya no hay salvación. Después que tu nombre es borrado del libro de la vida, ¿qué esperanza de salvación tiene? Porque los nombres no se reinscriben. Esos son estos pastores corruptos que borran los nombres de aquellos que pecan deliberadamente de los libros de la iglesia y después vuelven y lo integran en los libros de la iglesia y después cae lo mismo y vuelven y lo borran y vuelven y lo integran y vuelven y lo borran. Hay personas que ya le han dado hasta 8 bautismos en la iglesia adventista. Hay personas que le han dado 3, 4, 5, 6, 7 y yo le digo, ¿dónde está la base bíblica para el rebautismo? Para darle oigan eso, la única forma que pueden usar es tergiversando la Biblia. Para ellos apoyar el rebautismo tienen que hacer lo siguiente. Esta verdad bíblica no salvífica tienen que mantenerla sepultada, escondida y tomar la verdad bíblica que eran para ese individuo antes de su conversión y aplicársela nuevamente a él cuando ya no es para él. Y nunca le da a conocer las verdades que eran para ellos. La Biblia dice que lo que se ata en la tierra será atado en el cielo. Pero eso ya se rompió hace mucho, porque los ministros dejan de hacer la obra de Dios, comienza a hacer la obra del diablo, entonces ya, por eso usted nota que hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no donde, en el libro de la vida. Entonces ahí se rompió el orden, porque ya lo que se ató aquí en la tierra ya no ha atado en el cielo. Señores, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. En esta sesión nosotros quisimos esta verdad que la hemos estado presentando en diferentes términos, contextos, para que si no se entiende de una manera, se entiende de la otra. Quisimos presentarlo bajo el contexto, verdad bíblica salvífica y verdad bíblica no salvífica, para que usted entienda que hay dos clases de verdades bíblicas, que son tan ciertas la una de la otra en su contexto debido. Una vez más, le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Para muchos no seré amigo, porque no les gustan que se presente esta verdad, especialmente los que son atraídos por el diablo a la iglesia, porque les he dicho que en la iglesia hay personas que son atraídos por el espíritu y otros son atraídos por el diablo, y a los que son atraídos por el diablo no les gusta que sean desenmascarados y que ahora se les presente su condición ante los siervos y humildes siervos de Dios que están dentro de las iglesias. Así que Dios te guarde. Si es usted de los que no se ha suscrito en este canal, que ha sido por primera vez, suscríbase, y si es de los que se ha suscrito, no se olvide el mensaje, comparta esta verdad bíblica para que otro puedan ser iluminados y para que no vaya a haber otros que se pierdan por este mensaje y la sangre de ellos caiga sobre usted. Así que deslíguese de este compromiso. Bendiciones y nos veremos en nuestro próximo mensaje. Bendiciones. Bye.